Tienen. Bueno, me alegra. Vamos 7. Habíamos quedado que en las 3:30 era un intermedio entre las 3 y las 4. ¿Hay alguna duda hasta ahora respecto a lo que hablábamos de punto de equilibrio? Ya vamos a hablar también del gráfico de Gantt, del diagrama de Gantt. ¿Hay alguna duda puntual de pronto? O ahorita miramos. Karen. Hola, profe, buenas tardes. Paola, ¿cómo vas? Bien, Ingrid, ¿no? gracias. ¿Y usted? Ingrid. Sí, señor. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Karen, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo los trata el aislamiento? A punto de volver locos, pero bien. Bueno, voy a esperar un minuto más para poder iniciar. Y les agradezco que pues ustedes estén pendientes acá en donde dice participantes, porque no sé por qué ahora me pide que yo tenga que admitirlos a cada uno. Sí, la verdad no sé por qué antes podían entrar sin, o sea, a medida que yo iba hablando no me daba cuenta, ya iban ingresando. Ahora, si yo estoy hablando y estoy distraída, puede que alguien esté aquí esperando y yo no lo haya aceptado en la reunión. No sé por qué se cambió a eso. Buenas tardes. Hola Cristina, buenas tardes. No sé. Bueno, vamos a empezar. Entonces les voy a compartir mi pantalla y vamos a hablar un poco. Teníamos como algo allí pendiente respecto al punto de equilibrio. En el punto de equilibrio, el ejercicio lo habíamos hallado por unidades de producción necesarias, ¿verdad? Entonces aquí en este ejercicio habíamos hablado de cuántas unidades debo producir y vender como mínimo para alcanzar mi punto de equilibrio, es decir, donde los ingresos me alcancen para cubrir todos mis costos y gastos. Bueno, aquí principalmente costos, ¿sí? Pero, digamos, hay diferentes tipos de empresas, porque aquí es donde una empresa vende o produce un solo producto, valga la redundancia, ¿sí? Pero la mayoría de empresas en este momento no venden solo un producto, sino tienen una línea de productos. Y pues el ejemplo que quería dar más que todo es el caso de un restaurante, donde los productos son platos, y los platos también tienen diversos precios, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallar el punto de equilibrio con diferentes precios de venta? Y aquí ya vamos a hablar de algo que se llama el margen de contribución. No sé si lo habían escuchado anteriormente. Sí, señora. Bueno. El margen de contribución, en pocas palabras, es cuánto aporta el costo al precio de venta. Es decir, cuánto se consume, cuánto porcentaje absorbe de ese precio de venta, ¿sí? Y con ese porcentaje, lo que yo voy a hacer es poder unificar y decir y hallar el punto de equilibrio de otra manera. Entonces, puedo hallar el punto de equilibrio utilizando solo los costos y el precio unitario, los costos tanto variable como unitario y el precio de venta. Y el precio de venta, ¿sí? Pero cuando no hay un solo precio de venta, sino varios, tenemos que hablar de un margen de contribución para cada producto o para cada servicio, ¿sí? Entonces, en el ejemplo anterior, pues aquí quería como grosso modo hablarles de el producto, el ejercicio anterior, yo había hallado el margen de contribución por medio de esta fórmula, ¿sí? Donde del margen de contribución es igual al precio de venta menos el costo variable sobre el precio de venta, ¿sí? Aquí me da una forma del margen de contribución que está bien, ¿sí? Y lo puedo usar directamente, pero hay otros
hay otra fórmula para el margen de contribución donde también se puede hallar, pero tengo que tener cuidado cuando lo vaya a usar. Y ya vamos a ver por qué. Al utilizar el margen, esta fórmula de margen de contribución, donde simplemente divido, o sea, omito este precio de venta de arriba y simplemente divido el costo variable entre el precio de venta, voy a obtener el margen contrario, ¿sí? Entonces, cuando lo vaya a usar en la fórmula, debo restarle, ya les voy a mostrar, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo, acá yo quería hallar, por ejemplo, no unidades, no cuántas unidades tengo que producir, acá arriba, perdón, no cuántas unidades debo producir para hallar mi punto de equilibrio, sino cuánto eso me significa en plata, o sea, cuánto debo vender como mínimo para saber si es cero. Para saber cuánto en dinero, cuántas ventas, que es lo que le sirve a las empresas que tienen múltiples productos o servicios, les importa saber cuánto deben vender en dinero para poder alcanzar su punto de equilibrio, y eso lo hace por medio del margen de contribución, ¿sí? Entonces, inicialmente aquí en este ejercicio, donde habíamos hablado de que 700, ay, por favor, les agradezco, que 700 unidades de... Por favor. Ah, caramba. Es al contrario. Donde 788 unidades de producción significaban en ventas 74.665.333, ¿sí? Pero pues yo, por ejemplo, no quiero hallar el número, quiero hallar cuánto dinero me representa. Entonces, bajo la primera fórmula, aquí vamos a ver el precio de venta, entonces el precio de venta sería igual a 29, bueno, vamos a hacerlo en paréntesis para no equivocarnos, 29 menos el costo variable, que era 20.000 sobre el precio de venta, que es 29, ¿sí? Aquí me da un margen de contribución. Recuerden que los márgenes son porcentajes y siempre se deben tratar como tal, ¿sí? Entonces, para hallar el punto de equilibrio, la fórmula de punto de equilibrio, partiendo del margen de contribución, es el costo fijo total sobre el margen de contribución, ¿sí? Y ahí puedo hallar entonces lo que es el punto de equilibrio en dinero. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Una paga por eso? Más o menos. Bueno, para el ejercicio que quiero hacer de un restaurante específicamente, nos importa la segunda fórmula de margen de contribución. ¿Por qué? Porque generalmente no tenemos un solo precio de venta, ¿sí? Entonces, la segunda fórmula es para cuando son varios productos y pues se manejan distintos precios. Sí, digamos que, bueno, sí y no. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, si hay un precio de venta, sí, sino que cuando se utilice esta fórmula, depende de la información que a mí me hayan dado. ¿Sí me hago entender? La información que a mí me hayan dado. Vamos a ver aquí la diferencia. Si yo, por ejemplo, y Cristina, pues quiero que me ayude aquí en este punto, para un restaurante podemos hallar el punto de equilibrio en días, y eso en días me va a significar número también de comensales. Entonces, por ejemplo, un restaurante puede que tenga no costos totales por producto, sino sepa estos valores. Y Cristina me va a decir de pronto si los tiene, podemos hacer un ejercicio con ellos. ¿Cuánto es una venta promedio diaria? ¿Sí? ¿Cuánto en promedio vende al día? ¿Y cuánto se gasta o cuánto tiene de costo variable en promedio del día? ¿Sí? Los costos fijos lo sabe, ¿sí? Y si yo tengo en lugar de cuánto vendo en un mes, pues de pronto por la rotación, ¿sí? Por la misma forma de... El audio. ¿Señora? Puede volver a repetir, es que se fue el audio. Ah, ok. Para un restaurante, de pronto en negocios donde la rotación es alta, sí, por ejemplo, los restaurantes donde la rotación es alta y donde también eso es lo que se busca, ¿no?
podríamos hallar el punto de equilibrio en días, donde es importante para saber yo cuánto debería vender al día para llegar al mes y saber que estoy cubriendo mis costos mensuales, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en un restaurante tengo costos fijos, que son tanto salarios como el arriendo y de pronto otro tipo de costos fijos, pueden haber algunos servicios que sí. Y yo tengo, por ejemplo, lo que es mi ingreso diario promedio. Entonces, yo al día me vendo entre 200 y 200 tal. Bueno, voy a hacer un promedio. ¿Cuánto me vendo entonces al día? ¿Sí? Obtengo un promedio. Y yo también sé entonces que al día me estoy gastando para producir entre tanto y tanto. Listo, obtengo un promedio. Sí, sabiendo que pues de pronto no digo que ese es el caso, pero muchos restaurantes, por ejemplo, de almuerzos caseros o de comidas rápidas, no tienen las cuentas como tal claras de cuánto se gana, de cuánto, todos los costos bien discriminados, sino lo que uno tendría que hacer es hablar de promedios, pero diarios, porque lo diario sí lo tiene más que todo un poco más claro, ¿sí? Para hallar el punto de equilibrio en días, voy a hacer la siguiente relación, que va a ser los costos fijos mensuales sobre el ingreso diario promedio menos el costo variable diario promedio. Y eso me va a dar en días, ¿sí? En días. Y aquí el análisis debe ser muy cuidadoso. Si yo aquí, por ejemplo, nuevamente. Entonces voy a hacer el costo fijo mensual sobre, abro paréntesis, ingreso diario promedio menos el costo variable promedio. Cierro paréntesis, y eso me da 52 días. Aquí el análisis es muy importante. ¿Cómo así? Yo tengo que vender 52 días para llegar al punto de equilibrio mensual. ¿Me hago entender? Aquí, si estos son mis costos fijos mensuales, costo fijo, y todo esto es promedio diario para los costos mensuales, yo tengo que vender más de un mes para suplir un solo mes. Estaría dando pérdidas, ¿verdad? Porque pues un mes no tiene 52 días. Pero lo que yo voy a hacer en días, generalmente, esto es un ingreso promedio, yo lo que voy a hacer es multiplicarlo, esto lo multiplico por el ingreso promedio diario. Si yo digo entonces, para cubrir todos los días, para cubrir todos estos costos. Profe, se fue el audio. ¿No me están escuchando? ¿Me escuchan? Solo hasta cuando dijo que los 52, que tendría que vender los 52 días y que 52 días no estaba dentro de un mes. Ok, un momento. ¿Me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. Ok, pues Ok, Sí, me profe. oyen, me escuchan de Thalía, reproduciendo en YouTube. Acá está Google, hasta mi celular me escuchó. Aquí, por ejemplo, voy a repetir, aquí como este punto de equilibrio me da en días, significa si yo vendo esto promedio diario, cuántos días vendiendo De así. eso, promedio el punto de equilibrio sería 52 días, lo que quiere decir que tiene pérdida y tendría que aumentar las ventas para que estén en un mes. Ok, no, un momento. Este análisis me dice lo siguiente. Yo tendría que vender 52 días igualitos. Es decir, si yo en promedio me vendo esto, me tardaría 52 días en recuperar o en ganar todos estos costos, o sea, en asumir todos estos costos, ¿sí? Si yo vendo los 52 días, así. Ahora, ¿eso cuánto significa en plata? Bueno, voy a multiplicar entonces 52 días por el ingreso promedio y saber en dinero cuánto me tengo que vender al mes para cubrir esto. Entonces, es muy diferente yo decir, uy, no, 52 días, ningún mes tiene 52 días, ¿sí? Pero entonces al multiplicarlo por el ingreso diario promedio, yo puedo decir, no, cuando yo venda 10 millones de pesos en el mes, significa que yo ya alcancé mi punto de equilibrio.
Entonces, la meta es que el gerente diga, si yo tengo como mínimo al mes venderme 10 millones de pesos para no tener ganancias, solamente para cubrir mis costos, entonces yo tengo que empezar a establecer algunas estrategias o algunos cambios para yo decir en cuánto tiempo entonces tengo que aumentar esas ventas para saber, por ejemplo, si a la semana me estoy haciendo estos 10 millones. ¿Me hago entender? Esto es por un lado, si yo tengo solamente esta información, ¿sí? Esto para algunos negocios que no están tan discriminados o tan organizados en sus costos, ¿sí? Para poder hallarle el punto de equilibrio, Wilson, no sé, creo que está hablando, pero no sé. ¿Me escucha? No, profe, no estoy hablando. Ah, ok, bueno. Para una empresa, por ejemplo, que no tenga los costos tan discriminados, entonces yo si yo le voy a pedir el punto de equilibrio a la señora, por ejemplo, que vende almuerzos en la esquina, ella probablemente no va a tener en su cabeza en libros contables todo tan discriminado, no es fácil hallarlo. Entonces, esta fórmula sirve y este método sirve para ayudarle a organizar, ¿sí? Y de por lo menos darle la idea de decirle, mire, entonces usted mensualmente mínimo tiene que venderse 10 millones, ¿sí? Entonces primero se halla el punto de equilibrio en días y esos números de días se multiplica por el promedio diario, ¿listo? Eso por un lado. Por otro ejemplo, un restaurante o una empresa que ya tenga los costos más estructurados, que tenga, por ejemplo, estados financieros, ¿listo? Un restaurante vende desayunos, almuerzos y cenas, ¿listo? Tiene sus costos determinados, cuánto el costo variable por cada uno, cuál es el precio de venta, tiene distintos precios de venta, ¿sí? Hay algo que se llama la proporción en la mezcla, que significa cuánto aporta a las ventas cada producto. Entonces, yo me iría a ventas totales en el estado financiero y yo diría, bueno, no sé, son 10 millones. Sí, aquí hay 10, ¿no? No. Perdón, es que no veo, por eso siempre me gusta poner acá separado. No, acá apenas hay uno. Listo. Si yo dije vendí 10 millones, necesito saber cuánto de esos 10 millones me aportaron los desayunos, cuánto me aportaron los almuerzos, cuánto me aportaron las cenas. Y como generalmente eso sí está discriminado más en los estados financieros, yo voy a decir, bueno, desayunos se vendieron, esto es una locura, ¿no? 5 millones. La proporción va a ser la diferencia entre lo que se vendió ese producto y las ventas totales. Es decir, que el desayuno para este ejemplo tiene una proporción de 50% en las ventas totales. Esa sería la proporción en la mezcla. Se puede hallar también, aunque de pronto el empresario no lo tenga, se puede hallar si lo tiene discriminado cuánto vende cada producto y cuánto fueron las ventas totales. ¿Sí? Se hace una relación. ¿Vamos claros hasta ahí? Entonces, sí, ¿seguras? ¿Casi? ¿Más o menos? Sí, señora. Cristina, yo sé por ejemplo... pregunta. Señora. Señora. Ay, no sé, si alguien está hablando no lo estoy escuchando. Profe, ¿sí me escucha? Ya, ahora sí. Cuéntame. Profe, que para ese ejemplo, esos 3 servicios no suman el 100%, falta un 20%. Cuando hablas de proporción en la mezcla. Espera. Ay, sí, pongámosla acá. Gracias. Hagamos lo siguiente. Cristina, yo por ahí, pues no sé exactamente cómo es la carta de Cinnamon, pero me podrías decir, no sé, 3 productos que venda Cinnamon.
Profe, ahora se pasó porque la suma de los tres Sí. está dando 120. ¡Ay, caramba! Tenemos 40 ya. Bueno, profe, Cinnamon ofrece diferentes precios, ¿no? Ujú. Pero en cuanto al almuerzo, ellos ofrecen un menú que tiene un valor de 14.800 pesos. Ok, Ellos desayunos no venden, solamente almuerzos, y la cena sería a la carta, que como le digo varía. Entonces ahí sería cenas, póngale un promedio de 22.000 pesos. listo. Luego, de pronto tú puedes hacer el ejercicio de mirar en las ventas de un día, por ejemplo, o de un mes, cuánto le aporta cuánto le aportan los almuerzos, cuánto le aporta la cena. ¿Listo? Sí, Y ahí le señora, eso vamos a está hallar lo que discriminado. es. ¿Cómo? Eso ya está discriminado por el sistema que se maneja ya. Ellos votan, digamos, la cantidad de alimento que se vendió en el día. Entonces me Perfecto. dice cuántos almuerzos, cuántos postres, ¿sí? Todo está discriminado por su nombre. Ok, perfecto. Para este caso, por ejemplo, en este restaurante tenemos desayunos, almuerzos, cenas. En cualquier empresa que venda diferentes líneas de producto, le puedo hacer lo mismo, producto A, producto B, producto C. Vamos a tener los costos fijos y la proporción en la mezcla va a ser lo diferencial. Para hallar el precio, entonces, porque necesitamos llevarlo a una fórmula, vamos a hallar algo que se llama el precio ponderado. Ese precio ponderado, entonces aquí sería 40, ya lo 40, es la multiplicación del precio de venta por esta proporción de la mezcla, es decir, cuánto le aporta el desayuno a estas ventas, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar 2.000 por 0.40, por 0.4, perdón, más lo que es el almuerzo, 2.700 por 0.4, y finalizando acá 2.500 por 0.2, y eso nos va a dar un precio ponderado. Como vamos a arreglarlo acá, esto me va a dar un precio ponderado de 2.380. Señora. Profe, el porcentaje de la proporción en la mezcla es lo que se gastó o la ganancia. Aquí depende, porque si yo puedo tener el ponderado, la proporción en la mezcla, acá en la proporción en la mezcla, esto es lo que aporta. Es decir, si yo tengo unas ventas de, espérame, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, gracias. Si yo tengo unas ventas de 10 millones, de ahí, ¿cuántos fueron, por ejemplo, de lo que tú dices de almuerzos? Si tú me dices que está discriminado el sistema, entonces, ¿cuánto de esos 10 millones, cuánto fueron de almuerzos? Entonces, por ejemplo, almuerzos fueron 7 millones, ay caramba, aquí ya está. O sea, como de esos 10 millones, el 40% fue de parte de los almuerzos, algo así. Exacto. Si yo aquí tengo, por ejemplo, que fueron 7.800.000, 1, 2, 3. Vamos ahorita a omitir. Voy a decir que esto... Ok, o sea que esa sería la cantidad de ventas. Lo que aporta, exacto, lo que aporta a las ventas totales ese producto. Lo que aporta a las ventas esa cantidad de producto. Profe, ese no es el mismo margen de contribución que hablamos, que conocemos. Sí, no, ahorita les voy a decir por qué. Sí, no, les voy a decir. Eso me ayuda a construir el margen de contribución. Tengo 2.000, entonces voy a sumar todos los precios de ventas multiplicándolos por su proporción en la mezcla. Sí, entonces aquí pues creo que quedó claro, 2.000 por 0.4 más 2.700 por 0.4 más 2.500 por 0.2. Esto voy a tener mucho cuidado a la hora de hacerlo en Excel, porque pues las fórmulas, recuerden, y la multiplicación tiene que quedar bien clara. Yo no puedo simplemente colocar así como está, sino es para que lo vean. Es mejor discriminarlo en los paréntesis, ¿sí? Entonces, 2.000 por 0.4, cierro paréntesis, más 2.000, abro paréntesis, 2.700 por 0.4 más, abro paréntesis, 2.500 por 0.2.
Esto es igual a 2.380. Ya tengo un precio de venta ponderado, es decir, un precio unificado con todos los precios de venta, ¿sí? Ahora voy a hacer lo mismo, pero con los costos. Voy a ponderar los costos. Sabiendo que tengo costos diferentes, voy a hacer lo mismo con la proporción en la mezcla, ¿sí? Esta proporción en la mezcla. Aquí yo lo tenía, era 42, entonces 4. Y esto voy a hacer lo siguiente. ¿Recuerdan la otra fórmula que les dije de margen de contribución? Aquí la vamos a tener en cuenta. El margen de contribución, aquí como solamente tengo precio y costo, lo voy a hacer simplemente en la relación de una división, ¿sí? Voy a dividir lo que es el precio, perdón, lo que es el precio, sí, en el costo en el precio. Voy a dividir el costo en el precio y me va a dar el margen de contribución. Voy a dividir nuevamente el costo en el precio y eso me va a dar un margen de contribución. Ahora tengo que tener cuidado porque este margen de contribución no es el, ¿cómo les digo? No es el verdadero, sino el restante. Es el restante. Y como es el restante, quiere decir que el 100% de 100% menos, menos 32. El margen de contribución aquí sería, el margen de contribución real es 68. Pero el margen de contribución, porque solo tengo estos datos, me va a dar 32, me va a dar el inverso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer en el punto de equilibrio? La fórmula de punto de equilibrio aquí me va a dar, punto de equilibrio es igual a los costos fijos sobre sobre 1, que significa 100, la unidad completa, menos este margen de contribución. Es decir, yo lo que estoy hallando es este inverso. Este resultado que me dio es lo que estoy hallando porque porque pude hallar estos valores. Pero como es lo inverso, lo que voy a hacer en la fórmula de punto de equilibrio es hallar el restante, ¿sí? El margen de contribución, recuerde, el 100% es, sí, o sea, es el total, Entonces voy a hallar cuánto es realmente el margen de contribución. Aquí entonces la fórmula, para verificar, costos fijos, yo aquí tenía costos fijos de esto, 1.500.000 sobre 1 menos 0.3. Y el punto de equilibrio aquí me está dando en dinero, unidades monetarias. Entonces me está diciendo yo debo vender 3.672.000 pesos. Bueno, aquí aproximadamente. Aquí me está dando un punto de equilibrio en dinero, en unidades monetarias, en dinero. Pero esos 3 millones deben venderlos al día. No, aquí yo no estoy hablando de al día, aquí ya, por ejemplo, al mes, sí, ya al mes. Aquí ya me estoy hablando al mes, estoy hablando de costos variables al mes. Y la proporción en la mezcla también debería ser manejar todas las mismas, gracias, una muy buena pregunta, toda la misma unidad. Entonces, si yo voy a hallar el margen de contribución de todo el año, no va a ser lo mismo, porque como tiene más lapso, más tiempo, entonces puede que sea más flexible. Si yo la quiero más exacta, la voy a hacer ojalá mensual, ¿sí? Ahora, ¿qué me está diciendo esto grosso modo y por qué es una herramienta de control? Porque esto no es estático, esto se va moviendo. Esto me está diciendo, en promedio, esto es lo que se vende de cada producto, o esto es lo que cada producto me aporta a las ventas, pero significa que mi punto de equilibrio son 3.672.000 siempre y cuando las ventas se mantengan este comportamiento. Es decir,
Si mi empresa mantiene esta proporción, ese siempre va a ser mi punto de equilibrio. Pero la realidad es que las ventas y la proporción de las ventas también cambian, depende a temporadas. Por ejemplo, yo supongo y podría imaginar que en temporada de, no sé, de amor y amistad o algunas fechas especiales, por ejemplo, supongo que los postres aumentan la venta, aumentan su porcentaje o su participación en las ventas, ¿sí? Entonces, como generalmente, digamos, un mes puede variar, y si aquí, por ejemplo, entonces los desayunos en algún punto empiezan a ser más importantes, significa que este punto de equilibrio puede cambiar, y puede cambiar en diferentes formas. ¿Cuál es ese producto aquí que más rentabilidad me está dando? Así, a ojo, a ojo. ¿Cuál creen? Los almuerzos. Desayunos, Almuerzo, profe. Almuerzos. ¿Por qué? no los desayunos, porque tan Porque solo vendió 500 esas y dos, equivalen al 40. Vamos a hacer la los al- diferencia. Por el valor, Esto es algo un poco vulgar. Eso no es que la rentabilidad se saque así, ¿no? Los desayunos. Eso es solamente para mirar así como grosso modo. ¿Sí? Lo que estoy haciendo aquí es estos... ¿Eso que salió fue la utilidad? No, aquí lo que hice fue restarle el costo al precio para saber cuántos, por ejemplo, estos costos son los más altos. Estos son los dos costos más altos. Como son los dos costos más altos, quiere decir que este necesita menos costo. Tiene menos costo respecto al precio de venta. Es decir, realmente el que me está dando como más, podría darme más utilidad. ¿Por qué? Porque el costo es una proporción menor del precio de venta. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. De los 2.700, perdón, no, aquí es al contrario, yo hice fue la división, perdón, no es al contrario, es al contrario. Sí, es al contrario, yo aquí lo que resté fue el precio de venta, le resté, estoy teniendo Los diferencia. costos variables. Sí, exacto, los costos variables, la diferencia que tengo es, esto es lo que estoy ganando por encima del precio, del costo, perdón, esto es lo que estoy ganando por encima del costo, esto es lo que estoy ganando por encima del costo, ¿sí? Perdón. Entonces, ¿yo cómo puedo aprovecharme del punto de equilibrio en mi favor? Yo puedo tratar de darle una proporción mayor a los almuerzos o a las cenas. Si las cenas, entonces, que me dan un margen más amplio, cambio esta proporción de vender menos desayunos, en cambio, vender más cenas, este punto de equilibrio me va a cambiar. Y voy a necesitar vender menos para alcanzar mi punto de equilibrio. Hacer este análisis me va a ayudar a yo identificar cuáles son los productos que me están dando más rentabilidad, y por darme más rentabilidad, yo necesito vender menos para obtener mi punto de equilibrio, y de ahí en adelante es más utilidad y es más ganancia. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. ¿Seguros? Es que pues yo sé que me he equivocado, pero no quiero que con eso como que... ¿Pero sí me están siguiendo? ¿Sí estamos ahí? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Por ahora se va a acabar ya la sesión, ya terminamos esta parte de punto de equilibrio, tanto en unidades monetarias como en unidades de producción. Ahora vamos a hacer un diagrama de Gantt. Nos quedan 4 minutos, no quiero quedar así corta. Entonces, ¿quiénes de allí están desde el computador y tienen la oportunidad de abrir también Excel? Yo. Listo. Entonces voy a cerrar esta sesión. Les agradezco que mientras les envío nuevamente la invitación, ustedes, los que puedan, abran el archivo de diagrama, pues de Excel que yo envié ahorita al grupo. Sí. Y ahí, para que todos vean, o los que puedan, lo vayan haciendo conmigo. ¿Listo? Listo, por favor. Entonces voy a cerrar esta sesión y voy a abrir otra nueva y ahí empezamos a hacer diagrama de Gantt. Bueno. Sí, señora. Bueno, ya nos vemos entonces.